Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Bueno, compañeros, el precio de Bitcoin el día de hoy, como se dieron cuenta, dio la ruptura de este patrón técnico, de esta cuña alcista que se había estado conformando, ¿sí? Esto lo había estado empezando desde el mínimo que se alcanzó el 28 de febrero y si se dan cuenta tiene sucesiones toques, pero la ruptura la dio precisamente el día del 22 de marzo, ¿sí? Esta es la vela diaria que se está conformando para el día 23 de marzo y este análisis técnico viene siendo específicamente para lo que van a hacer esta semana, desde 23 en adelante. Según nos indican los patrones, esta ruptura nos lleva a que el precio objetivo a ser alcanzado sea aproximadamente los $48,000, ¿sí? Y encontramos una confluencia de señales. Encontramos precisamente que esa sería la distancia a recorrer según su patrón técnico. Encontramos al mismo tiempo que en esa misma altura, aquí se está marcando, si se dan cuenta en amarillo, este es el soporte de volumen por sesión que venimos manejando desde aproximadamente el 8 de febrero. Prácticamente lo que ha estado recorriendo en estos 2 meses, encontramos como según rango de precio por volumen por sesión, este viene siendo el mismo soporte que nos lleva a la ruptura técnica de este triángulo. Y al mismo tiempo encontramos la nube, ¿sí? Y esta nube, en lo que viene siendo el gráfico diario del Ishimoku, desde que hicimos la ruptura de los $20,000, el precio en ninguna de las correcciones que hemos estado teniendo desde diciembre hasta acá la ha alcanzado. Y esta ruptura nos llevaría a que al menos la toque. ¿A dónde voy con esto? Si el precio cayera por debajo de los $47,500, estaríamos hablando de que estaría en línea directa para ir directamente hasta el borde inferior de la nube, lo que nos llevaría hasta los $44,000 aproximadamente, ¿sí? Podemos ver que ese ha sido un soporte en el precio en dos oportunidades, aproximadamente los $44,000 vendría siendo. Estaríamos diciendo que el precio estaría cayendo aproximadamente $3,500, $4,500 si tuviese esa ruptura a la baja en este precio. Por lo cual este es un soporte muy importante que tenemos que marcar para poder determinar lo que vendría siendo la salud de la tendencia de Bitcoin. Porque podríamos suponer como una última resistencia a este precio, pero a su ruptura, es decir, si cayese por debajo de los $44,000, muy probablemente no encontrase una zona importante de precio en donde se pudiera sostener con fuerza, sino el último soporte ya sería los $41,000, ¿sí? Por lo que podríamos estar hablando de caídas muy fuertes en el precio de Bitcoin en muy poco tiempo si no resistiesen los $47,500. El precio de los $47,500 debe ser respetado para que la misma estructura de precio alcista se mantenga. Y yo soy partidario de que ese entonces viene siendo una confluencia de señales para una perfecta zona de compra si quieres tener una exposición a Bitcoin y aún no la tienes. En otras palabras, el que no ha comprado Bitcoin, que los compre a ese precio. Sería una perfecta zona de compra porque no es muy fácil realmente especular que se vayan a alcanzar precios menores que ese, pero es muy probable que sí, ya al menos nos dé la oportunidad de ir a buscar esos precios en base a estos tres indicadores que les estoy mencionando, ¿sí? Podemos seguir especulando lo que está haciendo el Esquisito Momentum en este indicador. Precisamente nos había estado mostrando esta divergencia que no se equivocó en lo que vendría siendo la ruptura, si se dan cuenta. Este tipo de divergencias, como les había comentado en el último video, tienden a ser señales de finalización de un movimiento, en este caso alcista, que esta era la forma que tenía la cuña, y ahora pues precisamente debe comenzar a formarse lo que es la búsqueda del punto cero del histograma y la formación de su valle rojo o nuevo valle verde. Eso vendría siendo en gráfico diario lo que podríamos especular la acción del precio hasta el final de mes. De todas maneras, este gráfico lo vamos a seguir observando, pero de todas maneras, esa viene siendo la evaluación general. El precio de Bitcoin no tiene sencillo realmente recuperarse. De todas maneras, estaríamos hablando que recupera una tendencia alcista.
si rompiera por encima de los 59.200 dólares, ¿sí? Los 59.200 dólares que me volvería a incluir dentro de la cuña alcista y un cierre de vela por encima de ese precio, sí podría dar por finalizado esta especulación que estamos realizando el día de hoy, porque me modificaría el esquí momentum y al mismo tiempo me retomaría nuevamente el triángulo, por lo que esta ruptura sería una falsa ruptura, ¿sí? Por eso siempre es bueno trabajar con las confirmaciones. De todas maneras, entrando nuevamente en el triángulo, se debería esperar un cierre de vela. Entonces, lo que vamos a especular ahora va a ser la acción del precio en rangos más pequeños, lo que va a ser exactamente para el día de mañana. Y nos damos cuenta que tenemos incluso la posibilidad de abrir una operativa. En corto, por supuesto. Dense cuenta exactamente cómo podemos aprovechar la acción del precio para una operativa. Tenemos una confluencia de señales en gráfico de 4 horas y puedo fijar un stop loss que tiene una distancia muy inferior a lo que viene siendo la distancia técnica que especulamos para esta ruptura del triángulo, ¿sí? Fíjense, si esta viene siendo la distancia que esperamos en gráfico diario y por la confluencia de señales, esta vendría siendo una posición bastante sensata de elaborar. Por eso, estas son las posiciones que a mí me gusta tomar, son posiciones realmente seguras. El punto de entrada viene siendo, aprovechando la evolución del precio, puede precisamente comenzar a dejar de tener la misma fuerza en la caída que está teniendo, y en el retorno al precio de los 56.000 dólares, 55.800 dólares, podríamos pensar en abrir una posición a la baja, que eso es exactamente lo que pretendo hacer con mi grupo privado. Y el stop loss lo podríamos ubicar en los 59.300 dólares. ¿Por qué en ese precio? Si se dan cuenta, está por encima de lo que viene siendo este soporte del precio. Se estaría justamente incluyendo nuevamente dentro del triángulo. Este triángulo debe tener una fuerza de rechazo, un volumen lo suficientemente considerable. Dense cuenta cómo el precio le costó lo que fue precisamente volver a introducirse al triángulo, y lo estuvo intentando, pero al no encontrar la fuerza para hacerlo, miren cómo fue rechazado con fuerza la vez anterior. Entonces cuento con absolutamente todo lo necesario para pensar en esta operativa. Dense cuenta, tengo al Tenkan y al Kijun en orden precisamente por fuera de la nube en gráfico de 4 horas. Los tengo en el orden que los necesito, y el stop loss también me queda por encima de la nube. Tengo una confluencia de señales que me permite a mí pensar en realizar una operativa. Dense cuenta de un 6% de stop loss y un 13% de ganancia, por lo que me parece lo suficientemente sensato pensarle en aprovechar. Sería la mejor operativa que yo pudiera pensar en este momento. No tengo ningún instrumento que me permita a mí o pensar en que va a haber un movimiento alcista. Fíjense, también quiero compartir con ustedes el día de hoy cómo el rendimiento de los bonos, pues por lo menos logró regresar por debajo del 1.7, pero no se ha establecido todavía un punto de equilibrio en el precio que nos permita por lo menos seguir especulando que el precio de Bitcoin va a subir. El precio ideal debe ser que precisamente el rendimiento, acuérdense, siempre verificamos el rendimiento se encuentre negativo, y precisamente eso es lo que puede financiar un buen estado de salud en general en la economía, que permita que el precio de Bitcoin se recupere al alza. Eso no es muy probable que ocurra en los próximos días. A final de mes es muy probable que sí. Todo lo que está ocurriendo va de la mano con lo que yo había especulado con ustedes la semana pasada, ¿sí? El precio se estaba manteniendo artificialmente alto dado el vencimiento de las opciones que estaban previstas para la semana pasada. Durante el fin de semana pasó sin son ni gloria. Y dense cuenta como ya ahora el lunes, ahora que nos contamos con los hedge funds de nuestro favor intentando sostener el precio ficticiamente, como tuvimos una corrección natural del precio. Y lo más probable es que vamos a seguir teniendo estas correcciones mientras estos rendimientos sigan creciendo.
¿sí? Por eso les invito a que sigan viendo este gráfico. Cuando ustedes vean que la cotización comienza a regresar por debajo del 1.60 o 1.65 al menos, ustedes pueden comenzar a ver si la acción del precio del Bitcoin les da algún tipo de operativa, porque lo más probable es que una corrección en el rendimiento a esos puntos nos puede dar una operativa al alza. Del mismo modo, al contrario, si ustedes ven que la cotización rompe nuevamente por encima del 1.7 y ven que la acción del precio le brinda una operativa en Bitcoin, va de la mano. Simplemente, si los rendimientos aumentan, el precio de Bitcoin baja, y si los rendimientos disminuyen, el precio de Bitcoin sube. Ténganlo en cuenta, esténlo observando. Precisamente yo desde este canal voy a estar muy pendiente de la acción del precio para que ustedes puedan precisamente disfrutar de lo que va a ser estos movimientos violentos que va a tener el precio de Bitcoin. Viendo lo que es el dólar index, yo les he trazado un retroceso Fibonacci de lo que ha sido la opción del precio desde el 25 de febrero hasta las fechas actuales, ¿sí? Dense cuenta cómo el precio está preciso sobre el punto 0.23 del retroceso de Fibonacci. Y si lo vemos técnicamente, podemos darnos cuenta que el histograma no ha desarrollado ningún tipo de fuerza y tampoco tenemos ningún tipo de tendencia en el ADX. Y el precio está totalmente atrapado con el Kijun por un lado de la nube, el Tenkan por el otro lado de la nube y el precio y la nube en la mitad. Esto significa que no tiene ningún tipo de intención hasta que no tenga una ruptura. Dense en cuenta, si el precio cayera por debajo del punto 91.7, estaríamos hablando de que muy probablemente nos vamos a encaminar a un descenso de lo que es el dólar index, y va a favorecer mucho lo que va a ser el precio de Bitcoin. Ahora sí, el precio rompiera por encima del 1.9195 o peor aún por encima del 92, podemos comenzar a ver zonas del precio de Bitcoin, probablemente las que hemos proyectado. Sin duda, si vemos que el dólar index llega hasta el punto 92, estaríamos hablando de que el precio de Bitcoin debe estar alcanzando la ruptura técnica del triángulo de los $48,000. Esos vendrían siendo los puntos claves que podemos tener pendientes: la acción del precio del dólar index, los bonos americanos y directamente el precio de Bitcoin en el gráfico de 4 horas y gráfico diario. Entonces, los invito a que en la descripción de este video usen el link que yo comparto con ustedes para que comiencen a hacer inversiones en las criptomonedas que ustedes deseen en el mejor exchange y el más seguro, Binance, que es el que yo uso para todas mis operaciones. Y los invito también a que vean mis análisis técnicos en mis otras redes sociales y TradingView. Pueden buscarme como Cultura Trading. Nos vemos mañana.